Buenas, cordial saludo. Mi nombre es Laura Camila Peña Trujillo. Soy estudiante de la UNAP. Estoy estudiando Contaduría Pública y hoy les vengo a hablar de algunos temas. Por primero, tengo qué es la partida doble. La partida doble es un método contable que consiste en registrar cada transformación financiera en dos cuentas diferentes, una cuenta de débito y una cuenta de crédito. Las características de la partida doble son registro dual, equilibrio y cuentas. El registro dual es cada transformación se registra en dos cuentas, una de débito y la otra de crédito. El equilibrio es el total de los débitos debe ser igual al total de los créditos. O sea, esto quiere decir que la cantidad de dinero que se debe de ser igual a la que se pidió. Las cuentas se utilizan cuentas de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos para registrar las transacciones. Las ventajas que tiene la partida doble son la precisión, el control y la información. La precisión garantiza que en la contabilidad, al registrar cada transacción en dos cuentas, sea exacta. El control permite un buen control y un control efectivo sobre las transacciones financieras. Y la información proporciona detalladamente y precisamente la información para la toma de las decisiones. Un ejemplo de partida doble podría ser: supongamos que una empresa compra mercadería por un valor de 1,000 pesos. Su débito, o sea, sería la cuenta de la mercancía, pues serían 1,000 pesos. El crédito sería la cuenta de proveedores, que también serían 1,000 pesos. En este ejemplo, la partida doble registra el aumento de la mercancía, o sea, el activo, y el aumento en la cuenta de proveedores, que es el pasivo, como ya se los mencioné. El activo sería el debe, que sería 1,000 pesos, y el pasivo sería el crédito, que serían 1,000 pesos también. Bueno, como segundo tema tengo qué es la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es una representación contable que muestra la relación entre los activos, pasivos y patrimonios de una empresa en un momento determinado. Esta se utiliza para evaluar la situación financiera y patrimonial de la empresa. La ecuación patrimonial, les voy a dar un ejemplo. La ecuación patrimonial se puede representar de la siguiente manera: activos es igual a pasivos más patrimonio, donde los activos son los bienes y derechos que posee la empresa, como dinero en efectivo, inventarios y propiedades, etc. Los pasivos son las obligaciones o deudas que tiene la empresa, como préstamo, cuentas por pagar, etc. El patrimonio es la parte del patrimonio neto que corresponde a los propietarios o accionistas de la empresa y se calcula como la diferencia entre los activos y los pasivos. Ahora les voy a dar un ejemplo con números. Entonces, supongamos que la empresa tiene los siguientes activos, los pasivos y patrimonios. El activo sería de 100,000 pesos, el pasivo pongámoslo de 50,000 y el patrimonio sería en 50,000. En este caso, la ecuación patrimonial sería: los 100,000 pesos, que son los activos, son iguales a los 50,000 de los pasivos más los 50,000 de los patrimonios. Esa sería la ecuación para la ecuación patrimonial. Los activos, que eso sería igual a los pasivos y los patrimonios. La ecuación patrimonial es una herramienta fundamental en la contabilidad y en las finanzas, ya que permite evaluar la situación financiera y patrimonial de una empresa exactamente, y también nos permite la toma de decisiones informadas. Ahora les voy a dar un ejemplo de lo que es un pasivo. Bueno, primero les voy a decir qué es.
Un pasivo es una obligación o deuda que una empresa o individuo tiene con terceros, ya sea a corto o a largo plazo. A continuación les voy a presentar algunos ejemplos de pasivos. Préstamos bancarios. Un préstamo bancario es un préstamo que una empresa obtiene de un banco para financiar sus oportunidades o sus operaciones o sus proyectos. Como segundo están las cuentas por pagar, que estas son las facturas o las cuentas que la empresa debe a sus proveedores por bienes o servicios recibidos. Como tercero están los impuestos pendientes, los impuestos que una empresa debe pagar al gobierno por sus ingresos o actividades. Como cuarto están las obligaciones laborales. Estas son las obligaciones laborales son las que una empresa tiene con sus empleados, como salarios pendientes, vacaciones no pagadas, salud, etc. Como quinto están las deudas con los proveedores. Estas son las deudas que la empresa tiene con los proveedores por los bienes o los servicios recibidos. O sea, que reciben un producto o un servicio y no lo pagan inmediatamente, sino que dan un plazo estimado para pagarlo. Entonces, esa es una deuda. Esas son las deudas con los proveedores. Como sexto, tenemos las hipotecas. Estas hipotecas son un préstamo que una empresa obtiene para financiar la compra de una propiedad con la propiedad como garantía. Como siguiente punto, les voy a hablar sobre el activo. Un activo es un bien o un derecho que posee valor económico y es propiedad de una empresa o ya sea de un individuo. A continuación les presentaré algunos ejemplos de activos. Puede ser primero efectivo, pues que como su nombre lo menciona, sería dinero en efectivo que una empresa tiene en sus cuentas bancarias o ya sea en su caja. Segundo, estarían los inventarios, que los inventarios son las mercancías, materiales o productos que una empresa tiene en stock para vender o utilizar en su producción. Esto quiere decir que es todo aquello que las empresas tienen guardado y pues a medida que se les vaya acabando, entonces ya las van sacando y las van sacando. Eso sería lo que estaría en el inventario. Como tercero tengo las propiedades, plantas y equipos, que también son las PP y E. Esos son los edificios, las maquinarias, los equipos y vehículos que la empresa utiliza para operar en su negocio. Las inversiones son las acciones, bonos u otros instrumentos financieros que una empresa posee con la intención de generar ingresos o aumentar su valor. También están las cuentas por cobrar. Estas cuentas por cobrar son los montos que los clientes deben pagar a una empresa por bienes o servicios recibidos. También están las marcas y derechos de autor. Estas marcas y derechos de autor son exclusivos que una empresa posee sobre su marca, su logo o contenido creativo que es solamente de la empresa. Como séptimo punto tenemos la tecnología y el software. Estos son los sistemas informáticos que una empresa utiliza para operar su negocio, todo lo que tiene generado a las TIC. Como octavo punto tenemos los vehículos, que estos son los automóviles, camiones o otros vehículos que la empresa posee para transportar ya sean personas, maquinarias, si ésta lo requiere. Como siguiente punto les voy a explicar qué es el patrimonio. Entonces dice que el patrimonio se refiere a la parte del patrimonio neto, o sea, la totalidad que corresponde a los propietarios o corresponde a los accionistas de cierta empresa. Representa el valor residual de los activos de una empresa después de deducir los pasivos.
Voy a darles un ejemplo para que me entiendan un poco más. Bueno, supongamos que X o Y empresa tiene los siguientes activos y los pasivos. Entonces, activos, en efectivo tienen 50.000, en inventario hay 100.000 pesos. En las propiedades, plantas y equipos tenemos 200.000 pesos, o sea que el total de los activos serían 350.000 pesos. Los pasivos tenemos que las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar son 50.000 pesos. Los préstamos bancarios tienen una deuda de 100.000 pesos, o sea que el total de pasivos son 150.000 pesos. O sea que el patrimonio sería el total de los activos menos el total de los pasivos. O sea que sería, si es el total de los activos, serían 350.000, menos el total de los pasivos, que serían 150.000 pesos. O sea que el patrimonio como tal serían 200.000 pesos. El patrimonio que esta empresa tendría serían 200.000 pesos. Como siguiente punto, les voy a explicar qué es un ingreso y qué es un gasto. Entonces dice que los ingresos y los gastos son dos conceptos fundamentales que se utilizan para registrar y clasificar las transformaciones financieras de una empresa, de X o Y empresa, de cualquier empresa. Estos ingresos son los flujos de dinero o valor que una empresa recibe a cambio de sus productos o servicios. Los ingresos pueden provenir de diferentes fuentes como ventas de productos o servicios, alquiler o arriendo, interés o dividendos, donaciones o subvenciones. Los gastos. Los gastos son los flujos de dinero o valor que una empresa paga para obtener bienes o servicios necesarios para su operación, y estos gastos pueden clasificarse en gastos de operación, gastos de inversión, gastos financieros y gastos extraordinarios. Que los gastos de operación son los sueldos, los alquileres, los suministros, entre otros. Los gastos de inversión serían las compras de activos fijos. Los gastos financieros serían los intereses y los dividendos. Y los gastos extraordinarios pues serían las pérdidas por desastres naturales. Por último, quiero decirles que es importante destacar que los ingresos y los gastos se registran en el estado del resultado de una empresa, que muestra el desempeño financiero de la empresa durante un periodo determinado. Muchas gracias.